aquí hay realidades paralelas y aquí hay un metaverso que no entendemos. Yo creo que hay una riqueza en la religión, en los rituales, en las búsquedas de la conciencia, y hay que conectarse con los dioses. Greenberg unió todo con todo. Entiende que no hay una realidad per se y unos sujetos que perciben la realidad. Entonces nosotros generamos lo real. A la ortodoxia no le gustan los místicos. Extrañas desapariciones, la posibilidad de que exista un mundo invisible, otro mundo alrededor nuestro, encuentros con mediums, también luces en el cielo. Todo eso lo van a ver en un libro increíble que tengo acá que se llama Vírgenes y Toxicómanos, del maestro Mario Mendoza. Aquí está, Vírgenes y Toxicómanos. En este especial que hacemos en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y nada más y nada menos que con el maestro Mario Mendoza. Así que tiene que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Maestro Mario, para mí es un honor volver a estar con usted esta vez hablando de este nuevo libro que usted tiene, que además tiene un montón de aspectos del misterio que van desde Jacobo Greenberg, desde los elementales, investigaciones que usted hizo, gente que le ayudó. Gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Esteban, me encanta que nos volvamos a reunir. Ya habíamos conversado en alguna oportunidad y en ese momento dijimos, ojalá volvamos a charlar, y aquí estamos. Entonces, a mí me alegra mucho estar con un colega como tú, que ha estado en la misma línea investigando y buscando, ¿no?, rastros de otras realidades en esta realidad. Esta es una novela que yo creo que es muy extraña, es una novela muy rara porque es una mezcla entre el thriller de investigación y una novela suprarrealista, una novela surrealista. Entonces es curioso, y no fue fácil para mí como narrador tampoco entender lo que estaba sucediendo allí, pero yo venía arrastrando este libro de tiempo atrás. Yo ya... En todas las otras novelas siempre hay un personaje o siempre hay un capítulo en donde yo apuesto por otra ruta más rara, más extraña, por una penumbra o por una zona de sombra, pero este ya es un libro concentrado exclusivamente en el tema, ¿no? Entonces yo creo que desde Paranormal Colombia yo no volvía con vehemencia y con tanto, digamos, entusiasmo a escribir acerca de lo que uno podría llamar universos paralelos o realidades alternas. Y el libro habla de eso perfectamente, porque usted hace ahí un recuento de varios elementos que tienen que ver con ese mundo paralelo que tal vez podría ser accesible mediante ciertas sustancias, mediante ciertas técnicas, mediante ciertos contactos. Y a mí me pareció muy interesante cuando usted, por ejemplo, nos cuenta en algún momento de que estas personas que empiezan a experimentar con su vida, con su erotismo, personas que tienen problemas de movilidad y empiezan a buscar y explorar su cuerpo con otras personas y empiezan a explorar también sobre la conciencia, empieza a tener contactos con los elementales, por ejemplo, con mediums. ¿Cómo fue buscar eso y de dónde salió, maestro? Yo creo, Esteban, que uno tiene una falsa percepción de lo que ha sido como la modernidad. Uno cree que vamos avanzando, ¿no? Entonces uno dice, no, claro, porque hay trenes, aviones, carros, toda una revolución industrial. Entonces uno dice, no, sí hay progreso, vamos avanzando, sí hay una línea en donde podamos medir un antes y un después. Y yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que eso no es verdad. Yo creo que el hecho de tener mucha tecnología y el hecho de tener máquinas y el hecho de salir del planeta e ir hacia el espacio no significa que la conciencia y no significa que la psique avance, que en realidad progrese, sea gigante, crezca. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que es todo lo contrario. Yo lo que creo es que el celular, las pantallas, los computadores vienen creando una especie de estupidización general,
¿verdad? Vienen cerrando, el panorama es cada vez más estrecho, cada vez más reducido, y uno está pegado a esa pantalla convencido de que eso es lo real, de que eso es lo único que existe. Entonces hay como una imbecilidad contemporánea, y las redes sociales van creando yonkis, van creando unos adictos a unos mundos muy pequeños, infinitesimales. Entonces, en lugar de agigantarnos, en lugar de multiplicar la percepción, lo que hemos hecho es casi que reducirla a unos niveles de precariedad que son peligrosísimos. Yo creo que un hombre medieval, un griego, eran personas que tenían una riqueza psíquica tremenda. Nosotros no. Entonces, yo lo que siento en el libro es que hay como el deseo de buscar, ellos se dan cuenta que pueden explorar y se vuelven psiconautas, ¿no? Se vuelven de alguna manera aventureros de la conciencia y exploran. Yo creo que son ritos iniciáticos. Yo lo que veo es que ha sucedido exactamente todo lo contrario, nos hemos venido empequeñeciendo. Entonces decía que antiguamente los griegos o los antiguos tenían una cosmovisión y una riqueza espiritual sumamente poderosa. Hay dos conceptos que son muy distintos entre los antiguos y nosotros: el concepto de fluidez y el concepto de permeabilidad. Los antiguos tenían fluidez en el sentido en que las cosas no estaban tan segmentadas, no había un yo. Entonces yo digo, el libro allá, Esteban allá, este asiento es este asiento, estas paredes son estas paredes, y yo estoy separado de todo, yo soy yo. No, no. Los antiguos no funcionan de ese modo, los antiguos conectan todo con todo. Entonces la pared puede hablarme y la pared me puede decir cosas. Esteban y yo tenemos una zona en común en donde nos encontramos misteriosamente. Los asientos nos están recibiendo, pero al mismo tiempo también nos pueden comunicar algo. Y esos conceptos en donde yo tengo un yo fluido, líquido, y en el que puedo adentrarme no solo en los objetos, en los animales sobre todo, en las otras personas, sino además puedo espaciotemporalmente cruzar, ¿verdad? Puedo girar, puedo torcer. El tiempo no es una cosa quieta, sólida ahí, y el espacio tampoco, sino que yo me puedo mover. Yo puedo en algún momento dado intuir que a unos cuantos kilómetros de acá se están acercando y vienen por nosotros. Puedo ver, puedo intuir, puedo percibir, puedo sospechar, ¿verdad? Puedo de alguna manera viajar. Entonces, tiempo y espacio en una permeabilidad antigua funcionan distinto. Nosotros ya no tenemos nada de eso. Y ese sería ese mundo que estamos redescubriendo un poco, o que se ha redescubierto un poco también, que para la ciencia es un misterio, como Sí. lo que hace Jacobo Greenberg, o las teorías de los universos paralelos. Greenberg unió todo con todo. Greenberg, yo creo que la teoría sintérgica es una de las teorías más increíbles, porque Greenberg entiende que no hay una realidad per se y unos sujetos que perciben la realidad. Entonces cada quien percibe según... No, no, no. Eso no funciona así. No hay realidad. No existe una realidad objetiva per se, en sí misma, por fuera. Y que cada uno de nosotros, no, eso no funciona así. Eso funciona en que el cerebro y la conciencia producen realidad. Entonces nosotros generamos lo real. Lo real es una interconexión que se da con unos elementos que están afuera, pero nosotros conectamos y generamos lo real. Entonces, cuando él está investigando a Pachita, que es la famosa curandera mexicana que opera como los médicos filipinos, de todo, Greenberg se da cuenta que ahí está pasando algo, y es que su concepto de lo real no le permite entender lo que está viendo, pero ella tiene un concepto de lo real distinto y por eso genera una realidad alterna. Intentar conectar lo psicológico, lo psíquico, lo neurofisiológico con lo chamánico fue lo que la academia no aguantó y no soportó, y de alguna manera lo estigmatizaron, lo alejaron. No, Greenberg empezó a ser visto como sospechoso, hasta que finalmente en 1994 Greenberg se desaparece.
Y al día de hoy no hay ningún rastro. La gente cree que iba para un viaje que tenía pendiente para el Tíbet y resulta que nunca llegó al aeropuerto, resulta que no hay rastros del automóvil, no hay rastros de nada, no tenemos ni idea. Y desaparecerse no es sencillo, desaparecerse no es fácil, que no haya una cámara, que no exista en ningún momento un rastro, un testigo, nada. Y sin embargo Greenberg se desaparece y Greenberg sí entiende esto muy bien. Yo creo que la otra persona que entiende muy bien cómo el cerebro produce lo real es un psiquiatra de la Universidad de Harvard que se llama John Mack. No, John Mack en los 90, por la misma época, está en Greenberg trabajando la teoría sintérgica en México y por el otro lado, en Estados Unidos, en Harvard, un tipo que ha trabajado con el Johns Hopkins, que es un psiquiatra de mucho renombre, que fue premio Pulitzer, porque él publicó una biografía sobre T.H. Lawrence y se ganó el Pulitzer, o sea, un intelectual de primera línea, empezó a investigar los abducidos. Y John Mack dice, cuando empieza, dice, bueno, seguramente son psicóticos, seguramente es una gente que está con algún tipo de psicosis, con algún tipo de desviación, incluso puede haber brotes esquizos en ellos, ¿no? Y empieza a investigar, incluso termina yéndose a África a investigar unos niños que hablan sobre unos seres de otros mundos que han bajado de unas naves, etcétera. Y John Mack dice, después de muchos años de investigar, dice, creo que esta gente no está mintiendo, creo que no son psicóticos. Creo que aquí no hay psicosis, no hay esquizofrenia, aquí hay realidades paralelas y aquí hay un metaverso que no entendemos. Y el problema es que esto sí lo entendería perfectamente un hombre primitivo. Un hombre primitivo se acercaría a los abducidos sin problema y diría, claro, por supuesto, claro que sí, porque hay un concepto de lo real mucho más vasto. Entonces, yo creo que esos prejuicios del materialismo, cierto cientificismo, a mí la verdad me parecen que lo que hacen es empobrecer, ¿no? Llegar yo a la India y decirle a los santones en Benarés, todos ustedes están equivocados y por qué no se compran un computador y un celular, por qué no aprenden matemáticas y química, me parece un disparate. Irnos a todos los chamanes del Amazonas o a los chamanes mexicanos y decirles matricúlense en un instituto para inglés y pues eso es una completa estupidez. Entonces yo creo que hay una riqueza en la religión, en los rituales, en las búsquedas de la conciencia, que es algo que a mí me interesa que los personajes lentamente, poco a poco, vayan adentrándose y vayan experimentando y vayan diciendo... Creo que sí, tenemos unos cuerpos deshechos, tenemos unos cuerpos que parece que no funcionan, pero aún así estas máquinas corporales nos sirven para ir al otro lado y empiezan a buscar la otredad. Y en ese viaje yo creo que les suceden cosas extraordinarias. Maestro, mirando su libro y también todo lo que usted me ha contado, hay una investigación detrás, porque usted nos ha hablado aquí de John Mack y esa famosísima investigación que él hizo en la escuela de Ruanda, creo, del Zaire, creo que es, con los niños, Exacto. con los niños de esta escuela que ven en la mitad del patio que baja un ser plateado. Exactamente. Y que van y él va hasta allá y dice, no están, los dibujan, dicen esto pasó, esto fue en realidad. Exactamente. Lo mismo que tiene que ver con Jacobo Greenberg y esa teoría del todo, la teoría de la realidad, la teoría sintérgica y la desaparición de Greenberg, que también hay desapariciones en su libro. No quiero hacer un spoiler, no lo hagamos, pero es parte de eso. Pero usted lo investigó muchos otros temas similares. Y lo de Mac está grabado. Sí. Esteban, lo que es increíble es que ahí en YouTube está y uno puede mirar a los chiquitos dando su testimonio. Entonces uno ve a los niños de la escuela hablar y él graba en video cada entrevista con ellos y uno ve a los niños explicar todos la misma versión. Y es muy difícil que se hayan puesto de acuerdo todos o que sea una pandilla de mitómanos enanos de 10 años en donde todos se ponen de acuerdo para mentir. No, algo pasa. Algo pasa ahí, algo sucedió, algo bajó, hay una luz que ellos vieron y con la cual tuvieron una relación extraordinaria que les cambia sus vidas. Y Mac, lo que es increíble es que tiene que chocar su visión cientificista con la evidencia y logra abrir la cabeza, ¿no? Lo que a mí me parece maravilloso de él es que logra salir y decir, es un problema mío.
No es un problema de ellos. Aquí el que tiene un problema soy yo. Entonces, ¿cómo abro la percepción? Y ahí hay libros y toda la literatura no ha hecho sino buscar las puertas de la percepción. Ah, acuérdate de un libro increíble, Rimbaud, ya en el siglo XIX, en la Carta del Vidente, decía hay que explorar, hay que salir, ¿no? Dice incluso Rimbaud, yo es un otro, ¿no? Je es un autre. ¿No? Entonces, ¿cómo hago? Rompo la máquina corporal, rompo la percepción y apenas rompo la percepción cruzo, ¿no? Porque yo tengo que siempre ver con los ojos, palpar con las manos, oír con los oídos. No, ahí hay unos canales que toca de alguna manera destrozar, romper para poder cruzar. Entonces yo puedo perfectamente ver con las manos, ¿no? Que es lo que le pasa a los ciegos. Los ciegos ven con las manos, ¿no? Y a veces ven más de lo que ven nuestros ojos. A veces a mí me parece increíble que hay, por ejemplo, sordos que tocan instrumentos musicales y son grandes concertistas. Entonces uno dice, "No, ¿cómo así? ¿Un sordo músico?" Y entonces, sí, claro, por supuesto. Escuchan con el cuerpo, ¿no? Hay otras zonas energéticas para poder oír o para poder ver o para poder percibir, pero nosotros estamos en una atrofia de una cotidianidad y con unas máquinas que nos van cada vez anulando y anulando. Entonces yo creo que el libro es un llamado a todo lo contrario, es un llamado a un despertar de la conciencia a otros registros. Maestro, cuando usted estaba hablando ahora y también en el libro, recuerdo, por ejemplo, el caso de Beethoven, ¿no? Nada Exacto. más Beethoven sordo, pero es el gran músico Exacto. casi de la historia de la humanidad. O sea, compite con Mozart, otros más, pero Beethoven era sordo. O sea, es una cosa increíble. Ese es un ejemplo perfecto. Entonces, yo durante la escritura del libro, digamos, yo iba trabajando el texto en solitario, ¿no? Yo soy muy celoso y nunca permito que nadie vea el texto, ni hablo de lo que estoy haciendo, ni nada. Pero en paralelo yo abrí un seminario de 3 meses con 2 investigadores que están citados al final. Yo les doy todos mis agradecimientos, que son Felipe Useche y Alejandro Convers, que eran 2 personas con las cuales yo había trabajado guión cinematográfico, teníamos un cuarto de escritura y había sido fascinante trabajar con ellos, y yo les pedí el favor de que abriéramos un seminario para investigar todos estos temas. Entonces revisamos la teoría sintérgica, revisamos a John Mack, revisamos a Greenberg, pero revisamos también a Terence McKenna, ¿no? El gran etnobotánico de la Universidad de California. Entonces yo me hubiera demorado mucho, yo solo 2 años o 3 investigando todo, pero con ellos el seminario fluyó muy bien, y gracias a que yo iba avanzando con el seminario en paralelo, ya en el texto, yo en soledad pude ir comprendiendo mejor a los personajes hacia dónde tenían que dirigirse. Entonces fue un trabajo increíble, fue un trabajo maravilloso. Yo nunca había tenido la posibilidad de tener un equipo o de trabajar en grupo, y al mismo tiempo pues la escritura sí es en soledad, claro. Hay algo que aparece ahí, que es esas plantas de poder, o esa posibilidad que con algunas sustancias se puedan abrir esas puertas de la percepción, que por eso en parte se llama The Doors, el grupo de música, porque Correcto. estaban en ese mundo del arte de la música, y decían que ellos querían buscar con la mescalina y con otras cosas. William Blake, digamos, sí. Y quería preguntarle precisamente por eso. Dentro de toda esa investigación, y también se ve un poco en el libro, ¿usted cree que sí existe esa percepción que nos está atrofiando la tecnología, el materialismo? Porque en Occidente lo que vemos es una exacerbación de lo material, de lo que existe, de lo que yo puedo tener. Exacto. Pero si hay un mundo invisible alrededor nuestro ya dentro de su percepción. Es que yo creo que volvamos a Terence McKenna, que es increíble, porque Terence McKenna se viene desde la Universidad de California hasta el Putumayo y hasta el Amazonas. Él se instala en la Chorrera y empieza a investigar con chamanes, y empieza a experimentar con su propio cuerpo, que es lo que hacen un poco los personajes de la novela mía también. Y McKenna se da cuenta que el Sapiens, en los albores de la humanidad, está en África ahí quieto, hace una primera exploración para subir hacia Europa, pero están los neandertales,
Y los neandertales son tipos de 2 metros, enormes, corpulentos, no hay, son tipos invencibles, entonces son destruidos, obviamente los hacen pedazos y tienen que regresarse y ahí se quedan, ¿no? Ahí se quedan como entre 25.000 y 30.000 años quietos en África. Y ahí sucede algo que se llama el salto cuántico, que nadie ha podido entender qué le pasó al Sapiens, pero el Sapiens de repente desarrolla una percepción rarísima y las palabras dejan de ser las palabras que nombran el universo físico, ¿no? Pared, no, pues para ellos pared no, pero árbol, río, montaña, ave. Digamos que su lenguaje iba a lo que veían, a lo que palpaban, y empiezan a nombrar lo invisible, empiezan a nombrar abstracciones, entidades, fuerzas que están detrás de la lluvia, que están detrás de las tormentas, que parece que hay algo que está al otro lado, empiezan a abrir la percepción. Y McKenna dice, probaron sustancias. La única manera es que probaron plantas, algo debieron probar que abrió la percepción y el cerebro se modificó, las sinapsis, las conexiones entre las neuronas cambiaron y conectaron cosas y gracias a eso tenemos un lenguaje tan rico, ¿no? Porque la abstracción del Sapiens es increíble. Nosotros nombramos cosas que no se ven y que solo se entienden mediante el concepto, la nostalgia, por ejemplo. ¿Dónde está la nostalgia? ¿Dónde la toco? ¿Dónde la veo? Y así vamos multiplicando y multiplicando una cantidad de vocablos que hablan de entidades, de fuerzas, de estados de ánimo, de cómo es posible que hayamos tenido ese lenguaje tan rico. Y ya cuando logramos eso, volvimos a subir y ya había chamanes. Ya teníamos chamanes, ya estaba la música y los tambores, ya esas primeras líneas de ataque, esa primera vanguardia del Sapiens regresando a Europa, ya tenía seres pintados danzando toda la noche. El espíritu jaguar está con nosotros, el espíritu jaguar está con nosotros. Y cogimos a los neandertales y los hicimos pedazos. Los hicimos pedazos. ¿Dónde estaba la fuerza? ¿Por qué logramos eso? Y porque luego nos apoderamos de todo el planeta, porque luego destruimos al Homo floresiensis, luego destruimos a los australopithecus, a todos los homínidos, porque éramos primos, varios primos en el planeta que estábamos. ¿Y cómo fue que el Sapiens se apoderó de todo? ¿No? Mediante la invisibilidad de un lenguaje que nombraba cosas increíbles y nuestra potencia y nuestra fuerza estuvo en el salto cuántico cerebral que es el verbo, ¿no? Y al comienzo era el verbo y el verbo era Dios, es un comienzo genial y fantástico porque así fue, al comienzo fue la palabra y la palabra nos dio la fuerza. Entonces McKenna se queda en el centro del Putumayo colombiano pensando eso y experimentando como si fuera un hombre en los albores de la humanidad que le sucedía a su cerebro. Luego llegó su hermano y con el hermano empezaron a tramar y recuerda que los beatnik también llegaron acá y llegaron a la misma zona, ¿no? Porque ahí está el diario del Yagé, ¿te acuerdas? El diario de la ayahuasca. Sí, muchos de esos escritores de esa generación norteamericana experimentaron y buscaban, venían desde Nueva York, venían desde Exacto. Filadelfia, venían de una vida muy dura, pero buscaban ese chamanismo y aparecen otros como Carlos Castaneda, que va a ser muy Exacto. importante. Pero maestro, le quería decir, ese mundo invisible que aparece ahí, que aparece también esa revolución que muchos llaman la revolución del paleolítico, cuando, digamos, ellos probaron supuestamente alguna sustancia que expandió su mente y los transformó de un animal más en el mundo a lo que somos nosotros. Exacto. Y ese contacto con el mundo invisible hoy parece estar atrofiado, que es lo que usted también me estaba contando un poco. Hoy parece que eso que tenían tanto los griegos como los indonesios, los egipcios, que era que lo invisible hacía parte de la vida, Claro. hoy en día es un TikTok, hoy en día No es algo, y quería hablar un poco de eso. Tal vez tanto lo que está alrededor nuestro nos está bloqueando ese mundo espiritual invisible, que en el fondo somos nosotros también. Claro, y fíjate que uno cree que tiene que elegir. Entonces uno dice, no, a ver, el hecho de que yo de repente piense ciertos temas, entonces me hace menos serio, la academia no me va a tomar en serio, entonces cuando yo en realidad soy un ilustrado, cuando yo sí he leído, entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, tengo que elegir acá o acá.
No, yo creo que no. Yo creo que los griegos, por ejemplo, los griegos crearon una filosofía increíble y sin embargo iban al oráculo. Y el oráculo estaba el oráculo de Epidauro, el de Dodona, el de Delos o el de Delfos, que era el más conocido de todos. Y hacían una filosofía y pensaban unas cosas increíbles e iban al oráculo también a relacionarse con lo otro. Y lo otro hablaba a través de la sibila. Y la sibila estaba en trance. Y la sibila olía unos vapores de plantas solanáceas, alucinógenas casi todas, y en estados alterados de conciencia daba finalmente el oráculo, ¿no? O sea, el oráculo siempre nos llegaba a través de una voz de mujer. Entonces, los griegos no tenían ningún conflicto con eso. Yo creo que hay que aprender de ellos y hay que conectarse con los dioses y hay que oír las voces de la otredad mientras hacemos filosofía y pensamos sin ningún problema racionalmente, porque eso no significa que dejemos de ser racionales. En alguna parte de su libro los personajes se encuentran, que se lo recomiendo muchísimo, Vírgenes y Toxicómanos, lo consiguen. Los que nos están viendo en México, allá seguramente va a estar ustedes, o si no lo pueden buscar ahí por Amazon o por cualquier otra parte, porque nos ven muchísimo en ese país y en Estados Unidos. Y quería preguntarle, maestro, hay algo que me parece muy interesante y es que en algún momento aparece la figura del medium, que es como un chamán contemporáneo, que además la gente lo niega, pero está en todos lados. Todo el mundo niega, no, esos medium no aparecen casi nunca en los diarios, nadie asume, yo voy donde un medium, pero el medium sigue existiendo en nuestra sociedad y como que también conecta todo ese mundo de lo invisible, ¿no? Claro, totalmente. Y desde siempre hubo intermediadores. Entonces, fíjate que ahora estamos hablando de la pitonisa o de la sibila que en una trípode en Delfos o en Epidauro, en estado alterado de conciencia, otorgaba finalmente el oráculo, ¿no? Que era una voz completamente poética. A veces incluso había sacerdotes que interpretaban lo que la sibila decía. Entonces tenían que traducirle al adepto o al neófito, tenían que decirle, mire, parece que lo que ella está diciendo es esto, esto, esto y esto. Usted debe tener cuidado con esto y esto, pilas con tal cosa. Pero era una voz que era la voz de la poesía. La voz de la poesía es una voz de la alteridad, ¿no? De la otredad. Y en ese sentido Rimbaud yo creo que la tenía muy clara, ¿no? Rimbaud dice hay que ser vidente, ¿no? Hay que ir a ver con el cuerpo y uno escribe en ese estado. Entonces luego durante la Edad Media de repente apareció una peregrinación y una peregrinación en los bosques y apareció unas mujeres que eran yerbateras. La figura del médico es una figura grecolatina, pero en la Edad Media lo que existe es la yerbatera, es una mujer que está en la parte de afuera del feudo y que cultiva unas plantas, en su mayoría solanáceas, saca polvos, ungüentos, aceites, y ella es el médico medieval. Y ella, si a alguien le hay que amputarle una pierna, si una mujer está en proceso de parto, llaman a esta mujer y esta mujer llega con sus filtros, sus pócimas, tenía un cinturón y en ese cinturón iban todos sus medicamentos. Ella tenía sus plantas y ella misma trabajaba sus plantas allá, sacaba los extractos y otorgaba entonces anestésicos, dormía, hacía emplastes, etcétera. Esa mujer poco a poco va probando con esas plantas y va encontrando un líquido increíble, que es el vinum shabbati o el vino del Shabbat. El vino del Shabbat es el centro de la aquelarre medieval. La aquelarre es las plantas que ella mezcla y que ella logra finalmente crear ese líquido. Es uno de los grandes hipnóticos de la historia de Occidente, y los adeptos prueban el líquido y empiezan los desdoblamientos y empiezan los viajes en el bosque, ¿no? Y la iglesia se siente muy atacada. La iglesia siente que le están quitando un poder increíble y decide montar la Inquisición y decide quemarlas, llevarlas a la hoguera, perseguir indiscriminadamente. Durante más de 300, 400 años se dedicaron a perseguir estos intermediarios, esta gente que conecta estos mediums, y era porque eran sobre todo mujeres. Y la religión no podía permitir que el centro de la espiritualidad estuviera en el mundo femenino. Las brujas son consideradas hoy en día el primer movimiento feminista
de Occidente. ¿Recuerdas que cuando vienen las marchas, las chicas salen con un letrero que a mí me fascina, que dice, somos las nietas de aquellas que no pudiste quemar? No, es un mensaje contra el patriarcado tremendo. De nosotras sobrevivimos y somos las nietas de esas primeras que se emanciparon, que se revolucionaron contra el sistema. Entonces hay un historiador francés, Jules Michelet, que estudió de manera extraordinaria y maravillosa esos movimientos de emancipación femeninos y él considera que las brujas son las primeras. Ese libro de La bruja de Michelet es interesantísimo sobre esos poderes de la noche y ahí recuerdo algo, leyendo un poco el libro, sí hay una fuerza muy femenina allí en sus personajes que siempre están ahí acompañando, pero le quería hacer una pregunta sobre ese mundo de lo invisible que generalmente tiene esa conexión con lo paralelo, con lo que está aquí. Y hablando de eso, se me ocurrió, por ejemplo, que también en el mundo católico se persiguió incluso a las mismas monjas que tenían ese contacto, Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Claro, Jesús, por supuesto. que entraban en trance y en éxtasis y que decían que los visitaban Jesús por la noche con un tono muy erótico, ellas le Exacto. lamían las heridas y pensé un poco en eso, con lo que usted me decía, porque también ese éxtasis religioso también es como un contacto con ese otro mundo invisible. Enriqueta von Bingen hablando con los ángeles y escribiendo. Sor Juana era poeta. Eso me pareció increíble. San maestro. Juan de la Cruz. Es que yo creo que a la iglesia, digamos, a la ortodoxia, no le gustan los místicos. Los místicos llevan todo a otro nivel y ese nivel ya a ellos no les gusta, a ellos les gusta la institucionalidad, ¿no? Los cardenales, los obispos, el Vaticano, eso funciona como con es como una nueva nobleza, ¿no? Que es inamovible, pero el místico destroza todo. El místico está en estado alterado de conciencia. Un San Francisco de Asís es un Padre Pío, es una cosa desagradable para la iglesia, no saben cómo comportarse frente a ellos. Y los ejemplos que nombra son perfectos. Sor Juana fue perseguida, ¿no? Silenciada, vilipendiada, de todo, y era una escritora inigualable. Lo mismo pasa con Cántico Espiritual, ¿no? De San Juan, que es tan erótico, el encuentro con la divinidad y el encuentro con Jesús es un encuentro entre amados. Es tremendo. Toda la poesía, digamos, también sufi y toda la tradición turca, árabe, oriental, también es sumamente erótica en el nombramiento de lo invisible. Y yo creo que eso es lo que no entendemos, eso es lo que seguimos negando. Pero yo creo que en la medida en que uno va envejeciendo, digamos, uno se va acercando a ese momento en el que tiene que pasar al otro lado, que es inevitable, ¿no? Entonces, a veces puede que sea con una enfermedad o con un diagnóstico que a uno le digan, le quedan 3 meses, ¿no? Y de pronto ahí uno se tiene que hacer las preguntas que no ha querido hacerse. Y es hacia dónde voy. ¿Qué es esto? Tendré que dejar el envoltorio, pero ¿a dónde me dirijo? No, ahora por fuera de micrófonos me hablabas de alguien que decía están viniendo por mí, ¿no? Y uno dice, claro, ahí es inevitable, todos vamos hacia allá. Y yo creo que ahí nos va a tocar hacernos las preguntas. Y hay algo que tiene el libro, que son la desaparición de esas personas que se acercan a ese mundo invisible, que le pasó a Greenberg, que lo hablamos al comienzo, y que mucha gente dice que le ha pasado a muchos místicos, Lao Tse, por ejemplo, Claro. en el mundo de la filosofía asiática, y todos esos iniciados muchas veces desaparecen, ¿no? Llegan el gran místico y de repente, ¿qué No pasó? Desapareció y nunca lo vuelven a ver, Sí. dejan sus enseñanzas. Sí. Y eso se repite en África entre los antiguos chamanes, con Tenochtitlan también, con Quetzalcóatl, el gran místico. Total. Que les enseña todo y desaparece. Y incluso hoy en día también siguen desapareciendo. ¿Por qué cree, maestro, que pueden estar haciendo, por qué cree que están estas desapariciones? ¿Es algo humano que decimos, que es una teoría que decimos, este ya sabe demasiado y nuestra misma sociedad ortodoxa desaparece a las personas? Otros dicen, no, trascendió y se fue a otro mundo, a otra dimensión. Es bastante interesante esas desapariciones de esos místicos que hablan de ese mundo invisible, ¿no? Yo creo que el Estado, o sea, yo creo que el espacio-tiempo es más móvil de lo que creemos. Yo no creo que sea tan
nosotros entendemos el espacio y el tiempo como cosas muy sólidas, muy férreas, casi pétreas, ¿no? Pero yo creo que eso no funciona así, yo creo que eso es mucho más fluctuante. Por ejemplo, un ejemplo contemporáneo de lo que acabas de decir, que nos viene de Oriente y que un occidental no entiende porque no puede entender porque sus categorías lo reducen, es que hay un hombre que se muere en China y ese hombre en un templo, en el momento en que se está muriendo, dice, bueno, voy a reencarnar más o menos por tal zona. Entonces, por favor, búsquenme ahí, ¿no? Y se prepara y se va. Listo, se muere. Pero él da las instrucciones. Van a buscarme ahí, en esta zona más o menos, y ahí voy a estar en un niño que van a nacer en esa zona, padres humildes, voy a buscar por lo general padres trabajadores o campesinos y voy a nacer ahí. Entonces búsquenme ahí y da las instrucciones. Y hay que esperar 2 o 3 años a que los niños de la zona hablen, porque mientras no hablan, pues no sabemos dónde está reencarnado este monje. Y de repente un niño empieza a decir, tengo que regresar a la casa, tengo que volver al palacio. Y dan la voz de alarma y llegan los astrólogos, llegan los magos, llega la gente de todo el reino a buscar y a hablar con el niño y le ponen cosas, ¿no? Le dicen, ¿qué reconoces del templo anterior del monje para saber si el monje sí está ahí o no está en ese cuerpo? Y el niño dice, sí, claro, esto es mío, esto era mío, esto era mío, tú eras el jardinero, tú limpiabas el templo, esto no sé qué es, esto no me pertenece, y no se equivoca en nada. Y la gente, toda la comitiva dice, está ahí, listo. Ahí está, nuestro monje acaba de reencarnar en este niño, se llevan el niño y ese tipo es el Dalai Lama. Pues el tipo es un premio Nobel de Paz. Cuando habla en Naciones Unidas, todos los jefes de todo el mundo se hincan ante él y saben que es una palabra poderosa, sagrada, es un tipo increíble, viene luchando por la paz mundial. Ese es el Dalai. Así reencarnó el Dalai Lama. Y el Dalai Lama es la reencarnación del tipo anterior, ¿no? Y hay escenas y tomas de esa comitiva en blanco y negro, en una pequeña camarita en blanco y negro, cuando van todos a esa pequeña población china a buscar ese niño, a ver si sí es o no es. Hay grabaciones de la época, de 1930 y pico. Está empezando toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno dice, ¿cómo un occidental entiende eso? No puede. No tiene cómo. Y si es una nueva generación que está atrapada en un celular, menos. Eso está a años luz de una persona que está metida dentro del celular todo el día. Entonces yo sí creo que hay que abrir la conciencia para intentar entender otras cosas. En el libro se habla de un lugar, no les voy a decir cuál es porque tienen que leerlo, es un lugar cercano a Bogotá donde hay una represa que es muy bonita, es casi artificial porque es medio europea, con pinos y tiene hongos, es algo que se construyó como imitando Suiza, uno se siente en un pedacito de Europa allí y es un lugar a donde van los personajes donde hay ese encuentro místico con la naturaleza y con esos seres y con ese mundo invisible. Y ese tipo de conexiones es lo que quería preguntarle, maestro. De alguna manera, así estemos metidos en los celulares y en este lugar y en esta ciudad, cuando vamos a espacios así como que todo se activa, como que no está perdido, como que eso está en nuestro interior, como que todos podemos estar en ese encuentro chamánico. Es un poco ese mensaje de que si dejamos todo atrás nos vamos a encontrar con esos humanos que siempre hemos sido, que no vamos a dejar de ser y que pueden entrar en contacto con los elementales que también aparecen ahí o con ese mundo invisible, ¿no? Claro, yo creo que buena parte de los temas psiquiátricos hoy en día tienen que ver con esa represión, ¿no? Con que hay algo allá adentro que bulle, que hierve, que necesita ser expresado y que está contenido o está censurado o está sojuzgado y estalla por algún lado y puede estallar en una psicosis
puede estallar en una depresión profunda, puede estallar de mil maneras, y yo creo que buena parte de la descompensación psiquiátrica contemporánea, ¿no? Lo que llaman la pandemia dentro de la pandemia. ¿Te acuerdas que después del 2020 había una pandemia dentro de la pandemia y era el tema de la salud mental? Entonces yo creo que buena parte de los desequilibrios que hemos sufrido en los últimos años, sobre todo después de esa pandemia tan agresiva, tienen que ver con que no pudimos comunicarnos de otro modo con el planeta, con las especies, ¿no? Salían los ciervos, ¿te acuerdas? Y caminaban por entre los campos y salían y de pronto entraban a las ciudades y caminaban por las avenidas y eran escenas extraordinarias de una poesía maravillosa, y debimos haber girado, debimos haber torcido, era el turning point, era el momento del giro, era el instante en que ese narciso occidental engreído, petulante, debió haber corregido y no pudo corregir, y seguimos igual cometiendo los mismos errores. Se nos olvidaron nuestros hermanos que salieron de los bosques y de todo, y seguimos consumiendo y seguimos pegados a las redes sociales y a los celulares. Es un hombre muy triste, este hombre contemporáneo, es un hombre torpe, es un hombre tuerto que además cree que se las sabe todas, ¿no? Entonces habla con una petulancia y con un engreimiento, y lo estamos viendo en la política, sobre todo. Estamos ya en manos de esos fulanos. Y eso nos impide, digamos, tal vez acercarnos a ese otro mundo que sería más rico, que es nuestro propio origen. Pero quería preguntarle, usted ha explorado esto no solo en este libro, sino en otros libros que yo he leído de usted. Y yo quería preguntarle, ¿siempre usted tiene esa investigación de casos reales? Siempre busca, sí, esto sucedió en este punto o esto sucedió en esto, y esto me nutre para construir eso. No es simplemente el producto de la creatividad, que es altísimo, sino también es el producto del insumo de algo que sí es de algo que le sucedió a uno o al otro. Sí, sí. A mí me parece muy importante que si vas a adentrarte en estos temas tienes que estudiar. Tienes que estudiar con juicio, tienes que leer, tienes que ir a los mitos griegos, tienes que estudiar a los grandes teóricos, tienes que acercarte a un tipo como Jung, tienes que mirar historias de las religiones, todo eso que ha sido desechado y que ha sido mirado por la academia con cierto recelo y con cierto desdén y con cierto desprecio. A mí me parece que hay que recuperarlo y hay que mirarlo con otra mirada y hay que mirarlo con ojos nuevos, y yo creo que la parte del desequilibrio del hombre contemporáneo tiene que ver con eso. Yo veo a las nuevas generaciones, por ejemplo, cada vez peor, ¿no? Cada vez se sienten más solas, más huérfanas, más desamparadas. Y yo creo que en parte tiene que ver con eso, con una profunda crisis espiritual. Entonces, no deberíamos ser el homo sapiens, ¿no? Deberíamos ser el homo spiritualis. No, deberíamos ser otra cosa que está desde las cuevas de Altamira en adelante, lo vemos por todas partes. Esos hombres antiguos nos dijeron cosas, nos comunicaron cosas, pero no, seguimos sin oír. Hay una cueva en la Patagonia Argentina que yo tengo muchos deseos de ir algún día, que es la Cueva de las Manos. ¿Te acuerdas? Esos hombres primitivos que pusieron las manos en la roca y pintaron y nos dejaron para que nosotros pongamos la nuestra ahí, ¿no? Y ese debe ser un momento en el que uno, el hombre primitivo, y uno poder poner su mano cerca de la roca y sentir que ahí seguimos, y es maravilloso. Pero no, seguimos en Instagram. Maestro, hay una cosa que usted me acaba de decir que me recuerda muchísimo algo. Y es lo siguiente: en esas cuevas, los primeros rastros de la humanidad son esas cuevas, esas pinturas que hay adentro, Altamira, exacto, las que hay también aquí en América. Pero hay algo muy interesante, y es que la mayoría de los investigadores dicen, mire, ahí lo que hay dibujado primero son la vida cotidiana, escenas de casa, pero segundo, algo que no entendemos. Fantasmas, espíritus, dioses, exacto, algo que es invisible, pero aún así lo comprendemos. Vamos y nos sentamos frente a esa cueva y entonces vemos como alguien está lanzando una flecha, pero también nos sentamos frente a esa cueva y sale un ser descomunal o una criatura que parece un alienígena, exacto, o algo. Eso es solamente humano y es algo invisible. Y es fabuloso, es increíble, ¿no? Yo creo que el mejor documental que hay sobre eso es el de Herzog, ¿no? El de Werner Herzog, La Cueva de los Sueños, que es sobre la cueva de Chauvet en Francia. Ese documental, los dos conceptos
que cité antes, fluidez y permeabilidad, están citados en ese documental, están ahí. Y Herzog entra a la cueva de Chauvet y dice, ¿qué estamos viendo? ¿No? Y ese documental es maravilloso, porque ahí uno se da cuenta que ellos nos dejan justamente un testimonio de ese contacto, de esas correspondencias, ¿no? Con lo otro. Pero no, seguimos atrapados en eso tan triste que estamos diciendo, y es creer que la realidad es lo palpable por los sentidos. Eso es demasiado precario. Yo creo que eso es de una gran pobreza. Y si hay algo que nos define es esa miseria. Hoy en día es una miseria. O sea, es casi una indigencia mental. Entonces, a mí yo lo que lamento es que uno puede tener autos, uno puede tener propiedades, carros, de todo, mucho dinero en los bancos o en la bolsa, ¿no? Y ser un indigente mental. No tener ni idea de a qué vino, para qué, por qué, cómo. Entonces, hay gente que tiene mucha plata, pero de pronto le llega ese diagnóstico. Listo, le quedan 3 meses. ¿De qué se va a agarrar? ¿De la bolsa de valores? Se va a agarrar de las propiedades, de las camionetas 4 puertas, de los bonos de inversión. ¿De qué se va a agarrar para enfrentar esos 3 meses? Y ahí las cosas se ponen en su lugar. No, yo creo que uno se agarra de una conciencia poderosa que ha entendido y ha trascendido a otros niveles. Eso es lo que tiene uno para enfrentar la muerte. No tiene nada más. Yo he entrevistado a muchas personas que dicen que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han tenido experiencias en las cuales ellos ya estaban desahuciados y de repente lo que estaba contando antes lo voy a contar aquí una vez, y lo vi en 2 personas que estaban muy apegadas a lo material y de pronto aparecen cosas increíbles. Uno de ellos nos cuenta María Cecilia Botero, que su esposo, en su momento, David Stivel, muy famoso, mucho mayor que ella, enferma de cáncer, era un marxista radical, de esos que no creó en nada, había estado allá en Argentina, le tocó huir porque luchaba por el Partido Comunista, que la iglesia no existe. Y en los últimos 10 días de su vida le empieza a decir, yo ya creo algo porque todas las noches me vienen a visitar. Uy, qué maravilla. Y me vienen a hablar y me dicen, ya casi te vas. Los elementales. Los elementales que están en su libro. Claro. Y también hablaba yo, por ejemplo, con la gorda Fabiola, con Fabiola Posada, que la entrevisté varias veces, y ella me decía, yo también era una persona que pues había visto la religión, pero no era tan creyente, y cuando estuve en un momento crítico, yo veía ángeles alrededor mío que me hablaban en el hospital y yo no podía creerlo. ¿Qué es más o menos esto? ¿Qué hablar de esos seres elementales que aparecen en su libro y de esto que es increíble? Y me decías fuera de micrófonos que Steve, que yo lo recuerdo perfectamente, tipo súper talentoso, anunció su muerte y dijo, me muero tal día, ¿no? Sí, él le dijo a ella, todavía no me voy a ir el 10, no, estoy inventando la fecha porque la pueden ver en el video. En el video ahí está, y no lo cuenta María Cecilia, dijo, digamos, este miércoles 10 me muero. Y ella, pero pues, ¿y el miércoles 10 falleció? Se murió, claro. Porque me lo están contando, claro. Porque yo lo decidí con ellos, yo hablé con estos seres y concertamos la fecha. Claro. Y eso para el mundo occidental es un delirio, es un problema ya psiquiátrico de la enfermedad orgánica. Claro. Pero en su libro aparecen estos seres elementales también esto, y es una cosa... Bueno, nosotros tenemos otro caso, el del expresidente Samper. El expresidente Samper ¿te acuerdas? Cae, no era un atentado para él, era un atentado en el aeropuerto para otro sujeto de la izquierda colombiana, pero él cae ahí, él está pues conversando y de repente le corresponden varios disparos y lo sacan por las maletas, por la cinta del equipaje, y finalmente lo logran rescatar del otro lado porque creían que venían otros sicarios a rematarlo, y lo llevan a la clínica en donde le hacen una cantidad de operaciones, cirugías, de todo, y después Samper le dice a los médicos, el expresidente Ernesto Samper le dice a los médicos, usted hizo esto y esto, ¿no? Y hubo un problema con el bisturí y usted se comunicó con su enfermera y le dijo, pero ¿usted cómo sabe esto? ¿Quién le dijo esto? Dijo, no sé qué me pasó, pero de pronto me desdoblé
Y estaba en el techo mirando la cirugía y mirando todo lo que ustedes me hicieron y es un estado pues alterado que no entiendo, que no sé qué fue lo que me pasó. Y cuando ya se recupera, hay una fotografía del expresidente Samper, que no es un tipo religioso y es nada, en una capilla, en la del Divino Niño, hincado. Entonces uno dice, Ahí, ¿qué es eso? sí. No, no puede ser. Maestro, hay algo que lo conecto con su libro y es, muchos investigadores ahora dicen que ese momento de la muerte, eso que antecede a la muerte, esa agonía, de alguna manera es muy similar a lo que activan las plantas poderosas en nuestra mente. Claro, Entonces muchos dicen la psilocibina, los investigadores en su momento de los ácidos y estas cosas, dicen en su momento, es como estar cerca de la muerte porque el cerebro cuando está fallando, cuando ya se queda sin oxígeno, cuando dice este cuerpo se murió, se mueve muy parecido cuando alguien, digamos, consume estas plantas como el yagé. claro. Entonces dice, ese contacto también con estos seres en estas experiencias cercanas a la muerte se debe parecer a esas puertas de la De percepción la de las que usted percepción. también ha hablado mucho, no solo en este, sino en muchos libros. Claro, claro, claro. Yo creo que, digamos, yo espero que la novela al menos le cause preguntas al lector y, y le genere como cierta inquietud, ¿no? Que diga, de pronto puedo salir de las coordenadas establecidas. De pronto ya llegó el momento, ya no más. Esa rutina de ir al trabajo a la misma hora, ¿no? A comer lo mismo en la misma ruta y siempre igual. De pronto puedo explorar, de pronto puedo salir, de pronto puedo leer, de pronto puedo viajar, de pronto puedo crear una dinámica distinta antes de irme. Porque es que el lío es que estamos adormecidos y el tiempo es breve. No, no hay mucho tiempo, ¿no? Y hay que despertar. Entonces la pregunta es cómo. ¿Cómo diablos despierto? Y yo sí creo que la literatura en buena parte es el camino del despertar, ¿no? Yo creo que hay muchos casos que nos han como enunciado, nos han señalado, nos han mostrado esa atrofia que tenemos y esa incapacidad, esa especie de parálisis mental. No hay que llegar al diagnóstico final para despertar. Yo creo que podemos hacerlo antes. Entonces, yo siempre recuerdo una conferencia que dictó Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra, y estaba en la primera fila estaba Samuel Beckett. Y Beckett, un gran escritor, el escritor del teatro de El absurdo, de repente estaba escuchando y Jung estaba hablando sobre una paciente que tenía una crisis tremenda y que empezó a morir. Se fue empeorando, empeorando y él habla sobre todo lo que él intenta para salvarla y rescatarla, pero no puede, no lo logra y al final ella se muere. Y entonces es una conferencia fascinante sobre un fracaso, ¿no? Sobre él como psiquiatra fracasando. Y cuando termina la charla, cuando termina la conferencia, la gente pues aplaude, el auditorio se levanta y aplaude, había sido una conferencia brillante, pero Beckett, que está en la primera fila, oye que fuera de micrófonos, cuando está la gente aplaudiendo, él retira el micrófono, se queda pensando y Jung dice, no, 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 no es que se haya muerto, es que no nació nunca. Y Beckett dice que esa frase le cambió la vida para siempre, que escuchar eso era la constatación de algo que él ya venía intuyendo como escritor, pero que no lograba verbalizarlo, y es que la mayoría de las veces estamos relacionándonos con gente que no ha nacido, con gente que está atrapada en un sueño y que los parieron físicamente, pero no ha llegado el parto todavía psíquico, el despertar del hombre primitivo cuando de pronto en África da el salto cuántico. No, hay una cantidad de gente que no ha dado ese salto y que están dormidos y tenemos que vivir en Zombieland. ¿No? Es una cantidad de zombies. Entonces yo creo que la literatura, la poesía, la música, el teatro son formas de despertar, que uno tiene que despertar y ojalá que la novela cause eso. Es algo que a mí me encantaría. Maestro, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Solamente quisiera hacerle dos preguntas ya para terminar. Esa novela, que es su última, Vírgenes y Toxicómanos, tuvo una gran investigación.
¿cuál fue el caso que a usted más le impactó? Tenemos mucho público de misterio, usted es una persona que se ha acercado a estos temas. El caso que más le impactó, que pueden encontrar muchos de ellos ahí, y que usted diga, este investigador, esto que exploré, me parece sorprendente, que está entre la línea entre lo que consideramos realidad y esa otra realidad, y me sirvió muchísimo para construir ese texto. Uy, son muchos. Ya hemos citado a varios, ¿no? Hemos citado a McKenna, hemos citado a Greenberg, hemos citado también a John Mack. A mí me gustaría que se acercaran también a Alan Moore, el gran guionista de cómic y de novela gráfica, gran escritor también, porque Moore entiende bien el trabajo de la creación artística desde la magia, ¿no? Y la definición de magia que da él a mí me parece que es increíble. Y yo creo que todo el movimiento surrealista es un movimiento que se rebeló contra la revolución industrial, es un movimiento muy interesante. Breton y todos los que llegaron después son tipos que buscaron y ahondaron, muchos de ellos terminaron entre los tarahumaras, ¿te acuerdas? En México, terminaron en la India, exploraron por todas partes ese movimiento surrealista del cual de alguna manera yo creo que vienen los beatnik después, ¿no? Yo creo que ahí viene Aldous Huxley, todos ellos, Timothy Leary y los grandes exploradores, los grandes psiconautas. De ahí viene Jim Morrison, como tú lo recordabas bastante bien. Entonces yo creo que esa literatura del surrealismo y de los beatnik, conectando también de alguna manera con los que venían probando plantas y que venían también mirando historias de las religiones, yo creo que ese movimiento es un movimiento que si uno entra por ahí, va bien, es por donde debe investigar. Y maestro, muchas gracias por estar aquí. La última pregunta que quería decirle es la siguiente. Vivimos en un mundo exacerbado de información, para muchos de información que no sirve para nada, para muchos de información banal, para otros de información que no aprovechamos. Y vivimos en un mundo que está lleno de estímulos por todos lados, pero cada vez nos hace más aislados, más solitarios. Así es. Más encerrados en nosotros mismos, menos relaciones entre nosotros. Somos ciudades de millones de habitantes donde la depresión es altísima, donde la gente vive sola, donde se sube en un bus con otros 150 con los que nunca va a hablar ni habla. Y tal vez lo que yo veo en esta novela y en sus últimas entrevistas es que eso nos está haciendo menos humanos y nos está desconectando de ese mundo invisible espiritual que somos nosotros. Quisiera preguntarle sobre esa última reflexión y qué piensa sobre eso ya para terminar. Sí, yo creo que nos mintieron, yo creo que nos dijeron que las autopistas de información habían destruido la soledad, que ya estábamos intercomunicados, que podíamos coger y mandar un mensaje a Tokio, ¿no? En 5 segundos y ya estar en comunicación con Viena o en cualquier lugar del planeta. Las autopistas de información han generado algo que se llama la reversibilidad del sistema. A mayores autopistas de información, menos nos comunicamos. Es lo que tú dices, estamos más solos que nunca. Ya hay una reversibilidad, ya uno se da cuenta, ya uno sabe que de tanto estar ahí, en realidad está solo. En realidad sale de la pantalla, levanta la mirada y se da uno cuenta que está alienado, ¿no? Y que hay unas estrategias además en esas redes para cada vez alienarte más. O sea, ellos te enganchan, ellos tienen sistemas mediante los cuales tienen un control sobre tu mente y terminas allá metido, atrapado, y salir es muy difícil. Salir es una cosa muy compleja. Yo creo que si uno se empieza a dar cuenta de eso, empieza a hacer una revolución, y empieza a hacer una revolución que es antigua y primitiva, y es cocinar, volver a reunirse con los amigos, conversar, charlar, compartir un vino, una comida, ¿no? Las viejas reglas de la tribu. Y las viejas reglas de la tribu funcionan bien. Es solidaridad, hermandad, fraternidad. Son las reglas de la Revolución Francesa. Y yo creo que lo que está pasando hoy en día es que nos están convocando a lo contrario, a la ira, a la furia, al radicalismo, ¿no? Lo que mueve dentro de las redes es el odio. El odio saca lo peor de nosotros mismos, no lo mejor. No está diseñada para sacar lo mejor. Tú pones un mensaje de fraternidad, concordia,
y eso no le interesa a nadie, pero vete furibundo contra alguien y ataca a alguien y tienes likes enseguida. Entonces yo lo que creo es que debemos ir hacia las viejas normas, las viejas reglas de la solidaridad y de la fraternidad, y eso se hace con pequeños rituales, ¿no? Que son chiquitos pero significativos. Yo convocaría a la hermandad de nuevo. Maestro Mario Mendoza, muchas gracias por estar nuevamente en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Para mí es un honor estar con usted. Muchas gracias. Recuerden este libro, Vírgenes y Toxicómanos. Van a encontrar muchos temas de los que hablamos hoy aquí, pero otros de los que no hablamos, que tienen ustedes que explorar ustedes solos. Así que lean este libro. Gracias, maestro, por estar acá. Gracias, Esteban, y creo que tú eres un ejemplo perfecto de lo que se llama cómo los discípulos superan a los maestros. Muchas señor. Gracias, un placer enorme. No, usted es mi maestro. Muchas gracias a ustedes y recuerden siempre estar allí. Si les gustó este video, denle like. Llévenlo a sus amigos, envíenlos en las cadenas de WhatsApp, donde quieran que vean este mensaje, y los que también les guste la literatura. Gracias por estar en este nuevo episodio de Historias Paranormales con Esteban Cruz, y recuerden que yo y todo nuestro equipo y todos nuestros invitados, a todos ustedes, así no los conozcamos, les queremos decir que ojalá les vaya bien, lean, pásenla bien y los queremos mucho.